Interrupción mínima, como han podido comprobar. Seguimos aquí en este debate del vértice con los contertulios analizando temas de sanidad. David Torres del Alcázar, nos habíamos quedado con esos cierres de los consultorios médicos, algunos cierres de los consultorios médicos. Había hablado Manolo Soler de la importancia de la sanidad y querías apuntar. Sí, bueno, simplemente decir que, claro, que los que somos atendidos en los consultorios, en los centros de salud de la ciudad, pues claro, a nosotros pues, a lo mejor no nos atiende nuestro médico de cabecera, con la ventaja que eso supone. O sea, es muy bueno que tu médico de cabecera, que es el que te sigue, el que conoce tu historia, con el que tú habitualmente tratas, pues te atienda y no sea un sustituto. Lógicamente eso es una ventaja. Pero es verdad que al final tú vas al mismo centro de salud, el entorno es el mismo, la dinámica del centro es la misma, con lo cual eso es una ventaja que tenemos los de la ciudad. O sea, estoy de acuerdo también con Manolo en el que es un prejuicio que tienen los habitantes de las pedanías, que no olvidemos que Lorca tiene un territorio enorme y muchas son las pedanías que tiene Lorca y por lo tanto es un agravio comparativo importante entre los habitantes de la ciudad y los de la huerta campo. Quiero aclarar un detalle, es que antes se ha comentado que las vacaciones, que hay gente que se va de vacaciones. Bueno, ha dicho en tono irónico. Tenemos que... No me refiero a los profesionales, me refiero a los residentes, a los vecinos de las pedanías. Vamos a ver, la mayor parte de las familias que vivimos en pedanías, la actividad principal es la agricultura. La agricultura no se puede dejar 15 días ni un mes sin atender, nada de eso. Son muchos los ciudadanos que tienen piso en la costa, en Águilas, Mazarrón, fundamentalmente Águilas y Mazarrón, aunque hay otros que se van fuera, más lejos, ¿no? Bueno, ¿cómo funciona el sistema? No es que esa familia se va 15 días, un mes y no vive aquí en su pedanía, no puede ser. ¿Por qué? Porque esa actividad agrícola hay que seguir atendiéndola diariamente. Y los agricultores antes se plantaban cereales, bueno, era una cosecha al año y el resto del tiempo pues había tiempo libre, ¿no? Ahora no, ahora es una agricultura intensiva que va rotando y que hoy terminas un cultivo, pero la semana que viene se inicia otro. Y o estás plantando, estás recolectando, estás preparando el terreno, etcétera, etcétera. Por lo tanto, ¿cómo funciona esto? Pues se van a la casita de Águila o de Mazarrón o de otra playa, 2 días, 3 días, vuelven, hacen sus tareas, vuelven a irse el fin de semana, vuelven el lunes. Quiere decir que no es que nos hayamos ido. Y además lo que decía David, algunas personas que tienen casa en la huerta, en el campo, pues en verano si no se van a la playa, pues igual aprovechan para residir en esa zona. Por lo tanto, yo no veo que haya menos necesidad ni que haya menos habitantes. Puede ser que una parte del tiempo no estén, sobre todo los fines de semana, pero la mayor parte de los días sí que están. Y sobre todo, si una persona tiene un problema de salud, seguro que está aquí en su casa, no está veraneando en la playa. Como además habitualmente está cerca, pues oye, si no está en condiciones de estar en la playa, vive aquí y lo que más se utiliza es el médico, el centro sanitario de tu pedanía, del que tienes ahí. Por lo tanto, se da un mal servicio. Y yo creo que eso es algo que tienen que afrontarlo y que de una vez tendrían que buscarle solución, que ya llevamos muchos años así y nunca se encuentra la salida. Al hilo de eso también es cierto que has comentado que es que hay médicos. No hay médicos. Y la prueba de que no hay médicos es que toda la promoción MIR de este año se ha contratado, los que han querido ser contratados en la región de Murcia, y a pesar de eso ha habido que contratar o se están contratando a médicos que no tienen la formación MIR. Médicos que no tienen la formación MIR, que están pasando consulta. Y se están contratando a médicos de familia como pediatras. O están haciendo las funciones de pediatras. ¿Por qué? Porque no hay suficientes pediatras para cubrir eso. Y nosotros en Murcia podemos estar llorar por un ojo, porque encima es una de las comunidades que mejor paga y que a lo mejor paga la dispersión. Vete a alguna que no está muy lejos de aquí hacia el norte y mira cómo están los consultorios y cómo está la sanidad. De hecho, estaba también la sanidad en Castilla-La Mancha, que cuando el COVID le tuvimos que prestar los respiradores nosotros y dejárselos porque no tenían. O sea, no olvidemos realidades.
y entornos. Nosotros, por ejemplo, pues aquí tienes un hospital como la Risaca, que a ver dónde tienes eso en todo Castilla-La Mancha, por poner un ejemplo. Pero es cierto que no se deberían de cerrar los consultorios por las características de los pacientes que se atienden y, como tú dices, a lo mejor era más fácil cerrar una consulta en San Diego que hacerlo en Marchena. Pero tú que eres del gremio, ¿por qué motivo consideras que el área 3 sea la que peor funciona de toda la sanidad de la Comunidad de Murcia? Porque ha tenido malos gestores y ahora están intentando revertir la situación, pero claro, o sea, cuando tú tienes un área, si es que en el área 3 no hay por dónde cogerla. ¿Me explico? Para la población que tiene. Que esté peor que nosotros, pues no está ni Caravaca, y eso que Caravaca, por la desgracia, no tiene UCI. Nosotros al menos tenemos UCI, pero aquí y entonces lo que están haciendo desde la actual gerencia y de la actual dirección médica para intentar corroborar eso no se consigue cambiar en 6 meses. Y desde luego tiene que ser una cuestión que los alcaldes de la zona, empezando por el de Lorca, la de Águila, la de Totana, la de Puerto Lumbreras, hablen con el consejero y con la comunidad autónoma, con el presidente de la comunidad autónoma, y hagan un plan para revertir esa situación y mejorar la atención sanitaria en esta zona. O sea, aquí pues te da un ictus, pues tienes que irte a Cartagena o a Murcia, porque aquí no hay unidad de ictus. Pero es que en Lorca no hay ni un solo cirujano plástico, en fin, y no hablemos de profesionales que no hay guardia de 24 horas presenciales, porque hay guardias pero a distancia, especialistas que no hay directamente. No tiene sentido. Necesidades del área 3 de salud. Para cerrar, Francisco, ¿cómo ha sentado la propuesta? Bueno, la aprobación del Consejo de Ministros por el tema de la eliminación de la mascarilla en los centros de salud. No es obligatoria. El que la quiera llevar, que la lleve, pero que ya no es obligatoria en los centros de salud. Bueno, hay una realidad, y es que en los últimos 14 días, en la región de Murcia, hemos tenido 84 casos en personas de más de 60 años de COVID. No son muchos, pero no son pocos. Solo mayores de 60 años, que es lo que se está contabilizando ahora. Es cierto que la mortalidad que tiene el COVID actualmente, gracias a las vacunas, es muy baja. Pero esas vacunas sabemos que hay que renovarlas. Y de hecho ahora lo que se está discutiendo es si se van a renovar para toda la población o solo para grupos de riesgo. Así que supongo que... ¿Sería ya la quinta o la cuarta? Yo tenía que haber puesto 4 porque me pusieron en grupo de riesgo, de alto riesgo, porque sabéis que estuve bastante mal. Y sí, 4, sería la quinta. Estaríamos hablando de la quinta dosis. Sí, de la ¿no? quinta. Entonces no sabemos si la quinta dosis sería para grupos de riesgo o para todo el mundo. Es lo que se está debatiendo ahora mismo. Probablemente acabe siendo solo para grupos de riesgo. Como la gripe, ¿no? Sí, pero también depende porque tenéis que tener en cuenta que este virus muta. Y entonces se le sigue el camino a las mutaciones. Hasta ahora esas mutaciones pues están deparando nuevas cepas de virus que no son más peligrosas que la anterior, pero por eso se acabó la alerta sanitaria, por eso la OMS retiró la alerta mundial de pandemia, en fin, y se están dando los pasos correspondientes, pero es un virus sobre el que hay vigilancia, y que sepáis que en el tiempo que hemos tenido el COVID hemos tenido también un par de alertas por otros virus, que lo que pasa es que han quedado en eso, en alertas, y se ha conseguido cerrar en el sitio donde se detectaron. Pues ya saben, hospitales, farmacias, centros de salud, no es obligatorio el uso de la mascarilla, sí es recomendable, pero el que la quiera llevar que la lleve, y el que no la quiera llevar ya no es obligatorio el que la lleve, a partir de que se publique en el BOE. Una decisión que tarde o temprano, Manuel, tenía que llegar, ¿no? Por los datos, como estaba haciendo referencia el doctor. Vamos a ver, yo creo que la situación que tenemos en este momento del COVID no tiene mucho sentido que sea obligatorio seguir llevando la mascarilla en centros médicos, en farmacias, etcétera, porque la verdad es que sí, todavía hay problemas, pero yo creo que ahora mismo es una situación muy favorable, porque creo que como estuvimos y como estamos,
pues la verdad es que ahora mismo cualquier gripe que venga es mucho más problemática a nivel general que la problemática que tenemos del COVID, independientemente de que pueda en un momento determinado haber un repunte o no. Bueno, pues en ese caso se adoptarían, entiendo yo, las medidas pertinentes, pero en esta ocasión yo estoy de acuerdo en que deje de ser obligatorio el uso de mascarillas, porque creo, si yo he ido a farmacias en algunas ocasiones y como ya no estamos habituados, entra sin mascarilla, pero es que la farmacéutica o quien hay dentro pues está sin mascarilla y de momento dice, quieto, que es que te vuelve otra vez al coche, coges la mascarilla. En los últimos meses también habían levantado mucho las manos, no en los centros de salud, pero en algunas farmacias y en algunos centros sí que es verdad que si entrabas y era alguna operación rápida y tal, no te obligan tampoco a llevar la su mascarilla puesta ellos. Eran también sensibles. Ellos tienen su mascarilla puesta, estaba la mampara, las farmacias siguen manteniendo sus mamparas. Pero que también es lógico que estás haciendo vida ya, estás 24 horas al día en la calle sin mascarilla y... Sí, pero, bueno, entras... pero yo sobre todo, y quiero hacer una postilla sobre el tema del hospital, decías tú, lo de los alcaldes de la zona. Ahora lo diré, pero primero terminemos de hablar de las mascarillas. Yo creo que aquí lo que tiene que imponerse es la sensatez. La sensatez. O sea, tú te vas, por ejemplo, a los países asiáticos y ellos automáticamente, en cuanto tosen una vez, se ponen su mascarilla. Por respeto a los demás. O sea, yo llevo ya muchísimos años viajando a países del mundo entero y cuando te metes en un museo, ellos siempre llevan su mascarilla puesta. Pero no de ahora del COVID. Siempre. Aglomeración, automáticamente mascarilla. La quirúrgica, pero automáticamente su mascarilla. Incluso cuando van por la calle, si van por el centro de las ciudades, que hay mucha polución, se colocan también su mascarilla. Eso es una cosa completamente social, ¿no? De hecho, yo recuerdo cuando empezó el tema de la pandemia, los especialistas hablaban de que les preocupaba mucho qué iba a ocurrir en Europa con respecto a lo que pasaba en Asia. ¿Por qué? Porque aquí no tenemos esa cultura de ponernos la mascarilla ante este tipo de cosas, ¿no? O sea, aquí, antes de la pandemia, ¿quién se ha puesto una mascarilla para ir al médico cuando ha tenido tos? Nadie. ¿Quién se ha puesto una mascarilla cuando ha llegado a un centro médico y ha visto que el de al lado estaba tosiendo o cosas así? Eso no lo hemos hecho nunca nadie. Ahora, pues sí, alguno lo hace. Yo, sinceramente, me la estaba poniendo y cuando dentro de 15 días vaya al médico, me pondré mi mascarilla para ir al médico. ¿Por qué? Porque entiendo que estamos en una zona en la que ya no solo el COVID, es que hay otro tipo de cosas infecciosas que están en los centros de salud, que están en los hospitales. Bueno, y yo entiendo que si el que esté hospitalizado es otra historia, pero si vas a una visita médica, pues yo lo veo sensato ponerte la mascarilla, sinceramente. Y luego, como digo, en la aglomeración, en los museos, en las zonas en las que estamos, yo recuerdo que estuve en la Torre Eiffel, en París, cuando ya estaba un poco saliendo ya del tema del COVID, ya no era tan obligatoria la mascarilla, y todo el mundo llevaba su mascarilla, estábamos ya apelotonados. Pues yo creo que es sensato ponerse. Y con respecto a lo del hospital, sí que van a construir o van a abrir, remodelando un edificio abandonado, el Virgen del Alcázar en Águilas. Está en obras, y me consta que avanzada, la vi no hace mucho, el Centro de Alta Resolución de Águilas. Eso lógicamente va a descargar, lógicamente que tengan que venir para algunas cosas a Lorca, ¿no? Pero yo sí quiero recordar una cosa sobre el tema del hospital. Cuando el PSOE regional, hablo del regional, no hablo de Diego ni hablo del PSOE local, hablo del PSOE regional, hablo de Pepe Vélez. Cuando hizo suya la petición de la comarca de hacer un hospital nuevo en Lorca, yo recuerdo que Pepe en un acto público no quiso mojarse, cuando ya lo obligaron a mojarse dijo en el área de salud, cuando le preguntaron pero ¿dónde? No quiso decirlo, y luego después, a micrófono cerrado, y lo digo porque como lorquino no me parece correcto, pues él abogaba por un hospital para Águilas. O sea, en vez de pensar en hacer un gran hospital en Lorca que sirva a su comarca, siguiendo el modelo de Santa Lucía, él abogaba por un hospital para Águilas. Que me parece muy respetable. Tenemos una alcaldesa con mucha fuerza, con su mayoría absoluta y tal, pero esa es la realidad. Entonces, yo creo que sí es verdad que ahora con el Hospital Virgen del Alcázar, que concertarán cosas, lógicamente, que va a abrir allí, con ese centro de alta resolución, creo que la aspiración esa de ese hospital para Águilas queda muy en papel mojado. Muy en papel mojado.
Tema sanitario, que dejamos también a un lado, hemos hablado de mascarillas, hemos hablado del tema de las necesidades del área 3 de salud y, por supuesto, de ese cierre de los consultorios que se están produciendo en algunas pedanías como cada verano. Tema municipal, constituido los grupos municipales y las comisiones informativas en el Ayuntamiento de Lorca, un pleno que se desarrollaba el pasado viernes y donde ya conocemos que la portavoz del Partido Popular será Rosa Medina, portavoz del Partido Socialista, Diego José Mateos, de Vox Menduiña y de Izquierda Unida Verdes, Pedro Sosa. Se mantiene el sueldo, Manuel Soler, se mantiene todo el sueldo, no se modifica nada. Todo tal y como estaba. Y los grupos municipales a funcionar. Sobre todo también se ha acordado el que las juntas de gobierno sean los viernes y el tema de poner en marcha la creación de las comisiones informativas de presidencia, administración. Se van a hacer una serie de comisiones informativas. Bueno, una de las cosas que me está gustando es que veo una política respetuosa. Es decir, lo que no me gusta en política es ese circo que en algunas ocasiones nos tienen acostumbrados en los últimos años, que parece que más que una cosa seria, donde se debate política y se hacen leyes o se aprueban mociones, pues más que otra cosa parecen circos. Yo no lo estoy viendo eso en Lorca, es decir, se ha dado inicio a la nueva legislatura y veo que un comportamiento más o menos responsable, tanto por parte del nuevo equipo de gobierno como por parte del grupo, sobre todo mayoritario, de la oposición. Eso me hace pensar que podemos tener 4 años de una política sensata, que eso, los beneficiarios, qué duda cabe que seremos los lorquinos, está claro. Independientemente de que en momentos determinados pues tengan sus pequeñas disputas, porque cada uno tiene que defender su idea y su criterio de cómo resolver un determinado problema. Pero dicho esto, no es necesario ofenderse. Y yo aquí lo que sí he visto, empezábamos viéndolo cuando en el traspaso de poderes lo hacen tomándose una cerveza y comiéndose unas patatas fritas en la Plaza de España, muy amablemente y amistosamente, y creo que continuamos viendo que se hace una política pues, de cierto respeto y de cierta responsabilidad. Yo creo que eso es bueno, y eso significa que se pueden llegar a determinados acuerdos que se consideren que son buenos para nuestro municipio, independientemente de que luego a la hora de la verdad uno no vote a favor, porque puede ser que eso no sea necesario, pero sí que no se bloquee, es decir, que aquellas cosas, sobre todo las cosas importantes, que no se bloqueen y que puedan desarrollarse. Tenemos que tener claro que no vamos a tener un gobierno con mayoría absoluta, sino que tiene que haber pactos, y los pactos pueden ser lo mismo hacia la derecha, hacia la extrema derecha, que hacia la izquierda, ¿por qué no? Yo siempre he pensado que si hay un proyecto, hay una iniciativa y es buena, pues debe apoyarse, y si no se vota a favor, al menos se debe de facilitar que salga adelante. Y a mí me da la sensación que en esta legislatura eso va a ser así y que lo vamos a tener. Por lo tanto, eso es lo que más me está gustando de estas primeras semanas de legislatura. Francisco, como bien decía Manuel. Me gustaría eso, que dado esa buena sintonía, que se pusiesen de acuerdo en los retos que tiene nuestra ciudad para los próximos 10 o 15 años y que hiciesen, con independencia de quién gobierne, del PP o del PSOE en mi localidad, hiciesen un plan para resolver problemas que vamos a tener y que tenemos. Por ejemplo, guetos. Ya tenemos la segunda generación de muchos inmigrantes y ya mismo empieza la tercera. Y eso hay que anticiparse a darle soluciones a esos ciudadanos lorquinos. Ya son lorquinos, con DNI y nacidos aquí. Sus abuelos serían inmigrantes, pero los nietos ya no. Entonces, eso hay que planteárselo seriamente. Después, la solución o ver, con miras a 10, 12 años, de nuestra agricultura y nuestra ganadería. Vienen unos retos muy importantes, tenemos una situación climática que es la que es, y eso, si están unidos los dos partidos a la hora de plantear soluciones a esa realidad. Después, otra necesidad, que parece que estamos todos de acuerdo, es que es necesario ampliar o hacer un nuevo hospital
donde tengamos cubiertas de verdad la inmensa mayoría de las necesidades sanitarias que tenemos en este área de salud. Y eso, pues también, o sea, empieza la legislatura, pues es un buen momento en el cual decimos, oye, ¿qué Lorca queremos en el 2030 o en el 2035? Ya vamos a tener el cierre sur, vamos a tener el vial de los barrios altos, vamos a tener un AVE, bueno, todo eso. Y eso cómo lo imbricamos en nuestra situación. Y oye, coger a personas, Miguel lo hizo, yo recuerdo que cuando tuvimos la caída de un sector de las sillas en Semana Santa, para mí me llamó, y como a mí a otros cuantos, a ver cómo se podía resolver para que eso no volviese a ocurrir en Lorca. Y se cambió por el actual sistema que tenemos de sillas en la carrera. Entonces, esas cosas, desde la alcaldía, yo estoy seguro que todos los que ingenieros, médicos, tal, a quien nos pregunten, vamos a estar dispuestos a colaborar desinteresadamente y conseguir esa Lorca social, sanitaria, ingeniera, agrícola, que nos merecemos. Retos para un futuro. Han mencionado la ganadería y me viene a la memoria un asunto curioso que está de actualidad en estos días. Más de 70 granjas, la Consejería de Agricultura les dio la licencia de cambio de actividad, pasando de producción de lechón a cerdo cebado. Y ahora resulta que se la quita, porque han detectado que hay un grave fallo, y es que no cuenta con la autorización ambiental integrada. Es decir, que es obligatorio, preceptivo, antes de dar la licencia. Bueno, ¿qué va a pasar con estos ganaderos ahora que ya han hecho la inversión, tienen sus cerdos, tienen contratos con integradores, etcétera? Creo que esto es grave y algunas de ellas, varias, son del Valle del Guadalentín. Entonces, me parece una cierta irresponsabilidad que ahora aparezcan, pues, menos es que la autorización se la ha dado la Administración. Y la Administración en principio no puede ir en contra de su propio acto, o sea, a menos que haya un interés, o sea, bueno, pero eso dará de sí. Pero ahora han dicho, no puede ser, retiramos las licencias. Después de aprobar, ahora dice que ¿Por qué? Porque ha habido este fallo. Pero el fallo no está solamente por parte de los propietarios de esas granjas, está por parte de la Administración, que también es la que que dar esa autorización, el Gobierno regional. Claro, la Consejería de Agricultura, la Dirección General de Ganadería. O sea, que sigue dependiendo de ellos, lo que tienen que arreglar. Exacto. Bueno, que lo más probable es que la gran mayoría puedan obtener esa autorización ambiental integrada porque reúnan las condiciones, pero también puede ser que algunas de ellas no las reúnan y que definitivamente, después de haber hecho la inversión, tenga que cancelarla. Te genera ya una incertidumbre que antes no la tenías, o se aprueba o se le da hacia atrás a una cosa que ya estaba aprobada. David. Bueno, yo creo que la política lorquina está volviendo lo que siempre ha sido. Una política elegante, una política sensata, una política leal, que es lo que siempre hemos visto en Lorca, exceptuando estos últimos meses, que parece que yo, de verdad, te lo digo, yo llevo siguiendo la política muchos años, especialmente la lorquina, que es la que más me duele, y yo decía, es que esto no parece que estuviera en Lorca. O sea, había barbaridades, declaraciones fuera de lugar, contestaciones que decía, pero esto de verdad que esto... O sea, cosas que no parecía que estuvieran en Lorca, lo digo con el corazón en la mano, ¿eh? O sea, me parecía una cosa que decía yo. Entonces, ahora pues da gusto ver que esto vuelve a lo que debió de ser siempre y lo que no debe de dejar de ser nunca, que es esa política, como digo, elegante, correcta, institucional, reivindicativa, porque Lorca es una ciudad reivindicativa también, a pesar de que tengamos ese punto somos tan formales muchas veces para muchas cosas que muchas veces parece que no nos quejamos, y lo hemos visto con el terremoto. O sea, eso hubiera ocurrido en cualquier otra ciudad y a lo mejor hubieran quemado el ayuntamiento o el Palacio de San Esteban, pero aquí en Lorca, por contra, siempre todo el mundo en su sitio, muy tal, y daba un poco la sensación de que no se reivindicó todo lo que se debió de reivindicar, ¿no? Pero dicho esto, bueno, pues ahí tenemos esa nota discordante un poco en Vox, tanto en cuanto, bueno, a lo mejor no tienen exactamente lo que ellos quisieran, porque en los resultados electorales no lo plantean así. O sea, hay una mayoría suficiente para poder gobernar, en solitario por parte de Pencho Gil, desde sus siglas políticas, y bueno, pues yo entiendo que ellos pues, a lo mejor querían participar de ese gobierno,
pero también es cierto que ahí hay ahora mismo una oposición leal y, por lo tanto, yo estoy convencido que podrán entenderse, especialmente los dos grandes partidos que representan a la inmensa mayoría de la población de Lorca, para llegar a acuerdos. Y eso no es malo, eso no es lo que luego dicen el PP, PSOE, o sea, que eso es una tontería, es una solemne tontería. O sea, estamos hablando que tenemos partidos políticos que representan a un electorado, que llegan a acuerdos y, lógicamente, pues parlamentando, pues llegarán a acuerdos que sean buenos para la ciudad y, por tanto, en representación de esa mayoría de los lorquinos. Pero yo sí también quiero decir una cosa, y es que yo en Lorca sí he hecho en falta una cosa, y la he hecho en falta desde hace mucho tiempo. Y es que tal vez sigamos un poco dentro de esa órbita y esa forma de hacer política que nos enseñó en su momento o nos mostró Miguel Navarro con su luz y con sus sombras. Y era una política también, una política de grandeza para la ciudad, lógicamente, como digo, con sus sombras, pero también con muchas luces. Lorca se puso en el mapa para muchas cosas buenas, pero también es cierto que eso ha dado lugar ha dado lugar a que no ha existido un proyecto de ciudad de la ciudad. Quiero decir, ha habido un proyecto a lo mejor de ciudad por parte del partido político, ha habido un proyecto de ciudad por parte del líder de ese partido político, del que ha ostentado la alcaldía en ese momento. Creo que en algún momento tampoco ha habido ni siquiera proyecto por parte de ahí, pero eso es una opinión personal. Y sí pienso que llega el momento de que tiene que haber un proyecto de ciudad de la ciudad, en el que todos los partidos políticos, con el tejido social, con las instituciones que tienen su sede en Lorca, decidamos entre todos qué queremos que sea Lorca dentro de 30 años, como bien ha dicho Paco, dentro de 40 años o los que tengan que ser. Una visión a futuro. De hecho, eso lo hacemos todas las instituciones a la escala que nos corresponde. O sea, yo sé lo que quiero que sea mi centro educativo dentro de 15 años. Yo sé lo que quiero que sea el CIUFRON dentro de 15 años. Está proyectado, hay un proyecto. Luego, después, irá matizándose según las posibilidades económicas, las circunstancias sociales, los apoyos que se puedan tener, pero, lógicamente, al final, tú tienes claro lo que quieres. Igual que una familia sabe lo que quiere el día de mañana, que sea su familia. O sea, si va a comprarse una casa, si va a tener un hijo, si va a poder afrontar la universidad del crío, si quieren continuar su formación personal, lo que sea. Entonces, yo lo que he hecho en falta aquí es un proyecto de ciudad, para que sepamos cuál es la Lorca que queremos el día de mañana. Porque yo voy a hacer aquí una cosa que yo sé que no da gusto, pero yo pregunto. Lorca tuvo un fatídico o dos fatídicos terremotos en 2011. Y resulta que la ciudad está reconstruida. Pero a mí me gustaría saber qué tiene Lorca nuevo de lo que genera riqueza, o sea, infraestructuras que generan riqueza, que no tuviera antes del terremoto, que no sean las rondas que están sin acabar y el auditorio que está a medio gas. Yo recuerdo el plan Lorca que diseñó Jaime García Legaz, que fue el que diseñó el plan Galicia cuando el Prestige, y presentó un plan Lorca espectacular, que contemplaba infraestructuras, proyectos de todo tipo, renovación de la ciudad, proyección institucional, proyección social, o sea, un proyecto global de la ciudad. Y aquello se metió en un cajón. Y la realidad es que entonces, vuelvo a decir, Lorca hoy, 2023, prácticamente la misma Lorca con nuevas calles, con patrimonio renovado. O sea, sí, pero las grandes infraestructuras que generan riqueza, como es la universidad, por ejemplo, y me encantó cuando Pencho dijo el alcalde actual, dijo en su discurso de investidura que va a apostar por el desarrollo de la Universidad de Lorca y convertirla en una universidad independiente como tiene Murcia y tiene Cartagena. Eso va a ser un motor de desarrollo extraordinario y estoy convencido también que, siendo la titular Rosa Meguía, lo va a conseguir. Lo va a conseguir porque Rosa es una profesional extraordinariamente capaz. Pero eso va a generar riqueza y va a hacer de Lorca otra ciudad. El tema del hospital es clave, un nuevo hospital en Lorca, no la ampliación del hospital actual, un nuevo hospital con un nuevo concepto, una nueva forma de trabajar, un nuevo concepto, algo diferente. Pero al fin y al cabo son proyectos muy importantes, pero que necesitamos que la ciudad entera apoye el proyecto y haga un proyecto global que se imbrique unas cosas con otras. Sabemos que el casco histórico ha de ser protagonista, lo sabemos. El centro de la ciudad tiene que ser protagonista, lo sabemos. Pero al final yo he hecho en falta, y no hablo de Pencho ahora ni de Diego, hablo de
que Lorca hace años que tenía que haber tenido un proyecto de ciudad diseñado por el conjunto de los que representan, no solo a nivel político, sino a nivel social e institucional, a la ciudadanía de Lorca y, por supuesto, a los ciudadanos. Y rompo una lanza por Antonio, el nuevo concejal de Participación Ciudadana, que ayer mismo me decía que su intención es que se hagan 2 consejos sociales de la ciudad al año y desarrollar de forma extraordinaria esa participación ciudadana. Espero que no quede como un brindis al sol, hay que dejar tiempo para que vayan desarrollando esas propuestas. Yo confío en que lo hagan, pero creo que también eso va a hacer que eso sea clave para el desarrollo de nuestra ciudad. 100 días, ¿no? Son lo que se le deja habitualmente es cuando llega alguien a un cargo. Vamos a ver eso, 100 días. ¿Estás apuntando mucho, Manuel? Uy. Bueno, es que... Vamos a resumir un poquito, que nos queda un par de temas. En la medida que David iba hablando, me iban viniendo ideas a la mente, pero bueno, lo puedo resumir fácil. Para mí, el proyecto que aún no se ha acometido y que está pendiente y que hace falta que algún gobierno municipal, de acuerdo con el gobierno regional y, por supuesto, contando con los apoyos suficientes, sobre todo económicos, del Gobierno de la Nación y la Comunidad Económica Europea, lo que está pendiente todavía es un proyecto de diversificar la economía en nuestro municipio. Nos quejamos mucho de la inmigración, nos quejamos de la agricultura y la ganadería, que es excesiva y que es una agricultura y una ganadería muy intensiva y que eso molesta. Pero bueno, por otra parte, ¿de qué viviría nuestro municipio si el resto de los sectores los tenemos muy débiles, ¿no? Yo creo que aquí lo que hace falta ya es una iniciativa, un proyecto importante y la búsqueda de financiación para poder llevarlo adelante, para diversificar y que, no quiero decir que se le vaya a restar al sector primario, a la agricultura y a la ganadería, pero si se fomentan otros sectores, como puede ser de la industria, turismo interior, nuevas tecnologías, tenemos mucho sol, bueno, pues ahí tenemos los proyectos de placas fotovoltaicas, de energía limpia, energía verde, que es algo que ahora mismo tiene mucha financiación desde la Comunidad Económica Europea y que es fácil acceder a ese tipo de financiación. Pues yo creo que es necesario que se coja el toro por los cuernos y se diga, bueno, vamos a ver, vamos a dejar ya de lamentarnos que estamos haciendo guetos, que estamos concentrando muchos inmigrantes, que ya sales a la calle y ves muchos más de fuera que autóctonos, que de la ciudad. Bueno, pues eso no se hace lamentándose. Yo creo que lo que es necesario es que se siente comunidad autónoma y ayuntamiento, gobierne quien gobierne, y pongan en marcha iniciativas encaminadas a fortalecer sectores que tenemos débiles, los tenemos, pero débiles, potenciarlos, y de esa forma el sector agrario perderá fuerza o no seguirá creciendo. ¿Por qué? Porque las personas lo que quieren es un trabajo más fácil, ¿no? Todas las personas que trabajan al sol, en el invierno con frío, con lluvia, en el verano con exceso de calor, no es por capricho, es porque, bueno, pues ahí es donde encuentran una fuente de ingresos, pero cualquier persona que tiene un medio de vida, que puede encontrar un trabajo más cómodo, mejor remunerado y encima régimen general en vez de régimen agrario, pues está encantado de cambiar. Pero tiene que existir, tiene que estar. Y ahora mismo, pues en eso estamos débiles, y yo ese es el proyecto principal que creo que hasta ahora no se ha acometido y que es necesario para que Lorca pueda cambiar y pueda no ser una ciudad dormitorio, como en este programa se ha dicho en ocasiones, que nos estamos convirtiendo. ¿Por qué? Porque hay empresas que se van a producir fuera, porque hay más agua que en Lorca, por diferencias de temperatura, etcétera. Y esos trabajadores se montan aquí en un autobús de madrugada, vuelven por la noche, duermen y a otra mañana otra vez. Y solo están pues, los fines de semana y en muchos casos los sábados tampoco, porque se trabaja en el campo el sábado también. Entonces creo que de esa forma pues, podríamos iniciar un proceso de una tendencia de cambio. Para ir terminando, lo hacemos en clave municipal muy rápidamente porque nos quedan 5 minutos. Una pequeña valoración. ¿Nuevas elecciones en la región de Murcia o crees que habrá pacto finalmente, Francisco, entre el Partido Popular y Vox? Dice Vox que no está dispuesto a tragar con lo que está diciendo Fernando López Miras. No sé, yo creo que el sentido común
debería de imperar. Pero vamos, con estos políticos no sé yo, pero espero y confío por el bien de la región de Murcia y de todos que haya un sentido común y vivir otros espectáculos como el que hemos vivido en Extremadura, con que no, después y al final sí, no va a ningún lado. Las matemáticas son las matemáticas y aquí en Lorca hay que sacar presupuestos y en la región de Murcia hay que sacar presupuestos para adelante y para eso te hacen falta unos números. Y con arreglo a eso, pues tú tienes que negociar, parlamentar con tu adversario político y llegar a acuerdos, que es lo positivo para todos. Ahí están viendo imágenes de la reunión de ayer de José Ángel Antelo con el presidente de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, el lorquino Fernando López Miras. David Torres de Alcázar, valoración. Vox pide algo más que solo lo que es que le den el voto y ya está, sino que piden pues algunas competencias. Partido Popular quiere gobernar en solitario. No sé si después de lo que ha pasado también en Extremadura al final se modificará algo, si habrá acuerdo ya a alturas, a estancias más arriba, Feijóo, Abascal y tal. Abascal ha dicho que o votan a favor o votan en contra, que abstención no va a haber. Bueno, yo creo que aquí hay que tener en cuenta que no es exactamente la misma situación. Extremadura está más lejos del Partido Popular de la mayoría absoluta en su Parlamento autonómico que el PP aquí en la región de Murcia con respecto a esa misma mayoría absoluta. O sea, están más cercanos. Con lo cual hay un mandato mucho más claro del pueblo de la región de Murcia para que el partido predilecto para gobernar, obviamente, es el Partido Popular. Pero yo también tengo que decir una cosa, o sea, aquí hay dos cosas que tenemos que tener muy en cuenta. Si votan en contra, están votando con el PSOE, están votando con todo lo que ellos abominan. O sea, no tendría mucho sentido, pero bueno, como en política estamos viendo que esa sensatez que digo que parece que ha vuelto a la política lorquina, no la vemos en la política regional ni en la política nacional. Bueno, en la nacional ya es una cosa dantesca lo que estamos viendo, a lo que estamos asistiendo, con lo cual hasta podría ser posible. Pero yo también te digo una cosa, ¿cómo le explicas tú luego a tus votantes que has propiciado que no pueda ser Fernando López Miras, en este caso, Partido Popular, no pueda gobernar la región de Murcia porque tú, Vox, no has querido? O sea, esto es más complicado de lo que parece. Y luego, no hay que olvidar otra cosa, y es que Fernando es un gran negociador, y lo ha demostrado. Lo ha demostrado. O sea, es verdad que Fernando, lo hablábamos antes del micrófono cerrado, se ha hecho un político de envergadura. Entonces, con lo cual, un tío muy capaz, un tío que está demostrando que ha sido, bueno, es que lo ha demostrado ya, esa capacidad de negociación. Con lo cual, yo creo que finalmente Fernando conseguirá llegar a un acuerdo que no tiene por qué ser de entrar en gobierno directamente. O sea, hay muchas formas de llegar a acuerdos y e incluso de que Vox esté presente en algunas cosas o, como bien ha dicho también Paco, al fin y al cabo, si lo importante en una comunidad autónoma o un ayuntamiento o incluso en el Estado, no te engañes, al final son los presupuestos. La ley de presupuestos es la gran ley anual del Gobierno. Muy rápido para despedir, Manuel. Vamos a ver, ya han llegado a un acuerdo y es que Vox presidirá dos comisiones en la Asamblea Regional, la de Agricultura y Medio Ambiente y Petición y Defensa del Ciudadano. Por lo tanto, por algo se empieza. A mí, yo lo que veo ahí es un escollo que está sin resolver hasta ahora. Alberto Garre no entró en Vox para quedarse de diputado raso. Sus aspiraciones creo que eran ser presidente de la Asamblea Regional. No ha sido posible. Bueno, pues yo creo que seguramente aspira a alguna consejería y bueno, pues el presidente de Vox también querrá algo más que ser diputado. Entonces, pienso que llegarán a algún acuerdo. No preveo que el partido político de Vox y el PSOE y Podemos, Izquierda, vayan a votar juntos, eso sería contra natura, por lo tanto están condenados a ponerse de acuerdo. Estoy convencido que se van a poner de acuerdo o ahora de entrada o después del 23J, pero se pondrán de acuerdo, porque no hay otra, no tienen otra alternativa, no tienen otra solución. Estrategia política, dice Hace 4 años recuerdo cuando Izquierda Unida amagó con votar en contra de una investidura de Diego aquí a nivel municipal, y a mí me gustaría saber cómo hubiera explicado Izquierda Unida a sus votantes dar lugar a un gobierno del PP
por no apoyar a los suyos o a los más parecidos a los suyos. Que estas cosas son más complicadas de explicar de lo que la gente se cree. Y el votante no es tonto. Conoceremos detalles próximamente y en próximas semanas lo analizaremos aquí en el Vértice. Francisco Peral, muchísimas gracias por estar con nosotros en una noche más. Muchas gracias, amigo. David Torres de la Alcázar, muchas gracias. Un placer. Soler, gracias, hombre. Gracias a la televisión Comarcal. Y a todos ustedes, muchas gracias por una noche más estar acompañándonos aquí en el Vértice. Continúa la programación de Comarcal Televisión.